Muy buenos días a todos los participantes. El día de hoy les pido disculpas por un poquito de retraso debido a un problema en mi vehículo, pero ya estamos aquí, bendito Dios. Les doy la bienvenida a la materia acoso escolar y ciberbullying que vamos a comenzar en este nuevo ciclo, donde nos reencontramos todos los alumnos que tuvimos en la materia de psicopedagogía en el primer trimestre. El día de hoy, bueno, nos toca hablar de la unidad acoso escolar y les traje una presentación la cual vamos a estar verificando, revisando, y las preguntas al finalizar la actividad pueden hacerlas. Ya tenemos también una evaluación y una planificación, la cual está en la plataforma y que en los próximos días pues van a ir ustedes desarrollando de manera conjunta. Vamos a comenzar con el acoso escolar el día de hoy, unidad número 1. Origen del acoso escolar. El acoso escolar emana de la palabra cursus, que se puede traducir como carrera. Escolar procede de la palabra escolaris, que significa relativo a la escuela. Se trata de una palabra que es fruto de la suma de escola, que es sinónimo de escuela, y del sufijo ar, que indica o se usa para indicar pertenencia. El origen del acoso escolar proviene de una fuerte frustración aunada a una escasa moderación y represión de respuestas agresivas aprendidas durante el proceso temprano de socialización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el origen del acoso escolar? Desde que prácticamente el niño está en el vientre materno. Y eso quiere decir de que los malos tratos, las malas palabras, todo lo que se haga desde el momento de la gestación hasta el crecimiento, que cuando ustedes tienen que saber de que las tempranas edades, entre los 0 y los 6 años, son aquellas que nos van a dar diferentes manifestaciones de conducta. Eso quiere decir de que un niño es una esponjita. Nosotros tenemos que entender, y vemos en algunas imágenes como las que están acá, aquí observamos un bebé que ha sido víctima de violencia, y ese bebé pues crece con una frustración, porque nosotros tenemos que entender que a medida que van creciendo, su círculo social, o sea, se va ampliando a padres, luego a hermanos, luego a abuelos, a tíos, y así sucesivamente. El primer círculo social que tiene un bebé es exactamente su mamá y su papá, en el caso de que tenga a su papá. En el caso que no, pues tiene a su mamá. En esta etapa se encuentra ligada con las experiencias físicas del medio que lo desenvuelve, y lamentablemente pues un bebé que es maltratado y que lamentablemente es tratado de esa manera, pues encuentra frustración dentro de su corazón y va creciendo con esas enseñanzas. Luego vemos acá una niña la cual es víctima de gritos, de violencia verbal, de malos tratos, o no sabemos si los padres han realizado o están realizando algunas palabras o utilizando algunas palabras que no son adecuadas, como tú no sabes hacer las cosas, tú no sirves para nada, mira cómo hiciste la tarea, no la sabes hacer, y eso también crea frustración y crea un problema de ansiedad en los niños, porque entonces en el momento en que el niño trata de hacer las cosas lo mejor que puede y un padre o una madre le dicen que no sirve para nada, el niño crea frustración y termina no haciendo nada porque igual pues no lo va a hacer bien. Y el niño pues va siendo prácticamente la respuesta a las enseñanzas de los padres. Tenemos que recordar que en esta etapa los niños se encuentran frente a un proceso formal de lo que es su personalidad, y que también se forma, hay muchas cosas que le van formando su personalidad, no solamente los ejemplos, las palabras, las formas de actuar y las formas de hacer las cosas, sino también las enseñanzas, porque recordemos que los padres son los modelos
Y los modelos desde que es un bebé, como vemos en esta imagen, ¿y qué le estamos enseñando a este bebé? Que si llora, que si tiene hambre, lo golpeamos, que si necesita algo también lo golpeamos, y luego va creciendo y entonces aunado a esto le decimos que no hace bien las cosas, que no sirve, que no lo puede conseguir, pero luego después sigue creciendo y lo seguimos golpeando, y cuando vemos el resultado de un escolar que es agresivo, que es violento, que es intolerante y es a lo mejor el victimario en lo que llamamos el acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es una conducta de hostigamiento que genera una incomodidad en la víctima. Lamentablemente, los acosadores son aquellas personas que disfrutan con lo que hacen. Es una violencia, es un tipo de violencia. Y nosotros tenemos que decir que, bueno, que aparte del hostigamiento y que genera una incomodidad en la víctima, también es un adjetivo asociado a la escuela y a los estudiantes, porque tenemos el acoso escolar, que por lo tanto es la persecución o el acorralamiento de uno o más niños que llevan a cabo contra otro u otros, lamentablemente, daños de manera física, verbal, en el establecimiento educativo. El acoso escolar no es más que una forma de violencia entre compañeros, en la que uno o varios alumnos se molestan, se agreden, pero esto es de manera constante y repetitiva, entre uno o varios compañeros. Tenemos que estar claro que el acoso escolar puede ser de un compañero a otro compañero, o de un compañero o varios compañeros a varios alumnos, o de varios alumnos a un alumno. Estos no pueden defenderse de manera efectiva y esto genera una posición de desventaja o inferioridad. Y aquí es donde tenemos que revisar quiénes son los actores dentro del acoso escolar, que también lo vamos a ver en la próxima unidad con más detalle, pero que aquí les traigo un aperitivo. Los acosados, ¿quiénes son los actores? Primero, los acosados o las víctimas, que se dividen en las típicas y las provocadoras. Las típicas, que son los estudiantes más ansiosos, inseguros, que suelen ser silenciosos, cautos, no tienen muchos amigos, son sensibles y son tranquilos. Poseen baja autoestima, tienen una opinión negativa de sí mismos, o sea, tienen una autoestima baja, tienen una opinión de que ellos no son bonitos, o que son gordos, o que ellos no los quieren los demás amigos, que no son tan populares como los otros, y frecuentemente son considerados como fracasados, sintiéndose estúpidos y avergonzados. Esto es lo que ellos creen de sí mismos. Y las víctimas provocadoras, que se caracterizan por una combinación de modelos de ansiedad y de reacciones agresivas. Son aquellos que también son aislados, solos, pero que son agresivos y que van contra el mundo. Tenemos que decir de que en estos grupos de víctimas también están aquellos alumnos que son mal llamados los niños o buenos estudiantes, que también son llamados nerds. Bueno, este tipo de niños, lamentablemente, son un grupo de niños que por sus buenas notas también son acosados, y el común denominador o el común de ellos es que por ser buenos estudiantes, pues se sienten que no están al nivel de los demás, cuando al contrario, ellos deberían ser la referencia, pero por sus autoestimas en cuanto al físico, en cuanto al ser populares es muy baja, pues también terminan siendo víctimas de los acosadores o los agresores, que son en este caso los otros actores. Y por supuesto, aparte de los acosadores y los agresores y las víctimas, tenemos los espectadores, aquellos que observan el acoso escolar, que es todos los días dentro de la escuela, aquellos que solamente observan cómo los agresores lastiman a las víctimas y cómo las víctimas se aíslan y ellos no hacen nada. Vamos a hablar un poquito de las competencias socioemocionales que acarrea el acoso escolar. Son aquellas que incluyen no solo el desarrollo de los procesos cognitivos o mentales, sino también las áreas afectivas, como la conciencia y la gestión emocional. Se relacionan con otros y son de proyección hacia la sociedad.
es la capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño escolar sobresaliente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estas competencias como la cooperación, la asertividad, que es la verdad, el ser verdadero, la responsabilidad, la empatía y el autocontrol son disminuidas por el acoso escolar, pues traen problemas en lo que es el desempeño escolar sobresaliente. Y es cuando un niño que es agredido todos los días en su lugar de clase, en su aula o en su recreo o en lo que es el ambiente escolar, llega un momento en que ya no quiere colaborar con nada, ya le da miedo pararse a intervenir en clase, ya no dice verdades, ya dice solo mentiras, se oculta para que no lo vean, no quiere ni siquiera, ni siquiera manifestar su opinión porque cree que puede ser víctima de esos agresores. Su responsabilidad disminuye porque como no tiene la autoestima alta, no quiere competir con nadie y pues ya no deja de un lado todo lo que es su responsabilidad, su empatía totalmente disminuida y pues ya no se va a controlar como es el deber ser. Aquí vemos unas imágenes del acoso escolar y las competencias que afecta. Cuando un niño es víctima del acoso escolar, es un niño que lamentablemente va a estar retraído, va a estar triste, va a estar disminuido ante sus demás grupos de compañeros. Un joven que ya no tiene ganas de continuar, que no le importa seguir estudiando, su nivel académico baja, ya no quiere tener amigos porque se siente desplazado, se siente burlado, un niño que se siente triste y solo. Debemos hablar del origen de la violencia y la agresividad en la sociedad. Por supuesto, ¿cuál es el primer origen? El hogar. Si tenemos a unos niños dentro de un hogar de violencia, un hogar donde no solamente la tipología de la violencia verbal, sino la violencia física, la violencia sexual, son víctimas estos niños, pues lógicamente van a ser de padres violentos, los niños van a ser los varones violentos y las niñas sumisas como la madre. Si ambos padres son violentos, los hijos van a ser violentos en todos los ambientes donde estén, en el ambiente escolar y cuando crezcan en otros ambientes. Otro de los orígenes de la violencia, pues lógicamente, es la agresividad y la constante violencia que se genera entre los padres, pero también tenemos las sustancias que no son las tóxicas, los vicios, las drogas, todo esto viene también a ser un factor que incide en la violencia. Pero tenemos un factor muy grave que es la crisis económica. La crisis económica también es un factor que origina la violencia, porque cuando en un hogar no tenemos para darle comida a los hijos, donde lamentablemente trabajas todos los días de tu vida, pero no te alcanza el salario para poderle cubrir las primeras necesidades a tus hijos, empiezan entonces los problemas entre la pareja. Y si no saben comunicarse, si no saben comprenderse, si no saben tolerarse, comienzan este tipo de violencias verbales y luego la violencia física que conlleva a que un hogar sea violento y que los niños se formen en este hogar y luego vayan a otro medio ambiente como el escolar a ser agresores escolares o en el caso de las niñas que si es un padre violento van a ser sumisas y pueden llegar a ser entonces víctimas del acoso escolar dentro de las escuelas. Los factores que afectan el acoso escolar. La influencia familiar, por supuesto, si los padres o son muy permisivos y son muy complacientes con los hijos y dejan que sus hijos, aunque sean llamados de la escuela, los padres no ayudan o no hacen nada para moldear, corregir, hacer correctivos a tiempo en sus niños, luego corregir a un adolescente y a un adulto no se va a poder hacer.
El papel del colegio es sumamente importante porque dentro de las escuelas es que se desarrolla el acoso escolar. Por lo tanto, directivos, maestros, orientadores deben estar atentos a todas estas evidencias que se van demostrando dentro del colegio, dentro de las escuelas, dentro de los liceos, para poder ayudar e intervenir en este tipo de acosos y ayudar a los alumnos, a las víctimas y a los victimarios a corregir y a mejorar sus conductas. Los problemas emocionales también son frecuentes en aquellos acosadores y tenemos que decir de que cuando hay problemas de divorcio, problemas de rupturas en parejas, donde tenemos los duelos migratorios, que es muy importante que ustedes manejen este término, porque en el escenario venezolano, los miles o millones de migrantes que han salido de nuestro país y han dejado atrás a miles de niños venezolanos, diciéndoles de que ellos van a estar en Chile, Perú, Ecuador, en Estados Unidos y que desde allá ellos van a estar pendientes de los niños nunca lo van a comprender, ni los niños ni los adolescentes, porque los niños van a sentir un duelo emocional, un abandono, y eso va a traer problemas emocionales en estos niños que van a conducir o a la tristeza, a la depresión y a la ansiedad, o van a conducir a la agresividad, a la violencia y al acoso escolar. Tenemos que por eso manejar todo lo que es el ambiente de los alumnos en el colegio, quiénes son los niños que han sido dejados atrás y que viven con terceras personas, en este caso con familia extensa, que podría ser su abuelo, su tío, su primo, pero también hay muchos que han quedado en manos de personas que no son sus familiares, sino son sus vecinos, sus amigos, y que han sido dejados atrás por sus padres y están presentando un problema de duelo emocional porque el niño nunca va a comprender que su padre se fue para ayudarlos a mejorar y que luego se los van a llevar, sino que ellos simplemente fueron abandonados por sus padres y están enfrentando un duelo que no saben cómo manejar. Y si nosotros no les ayudamos, no les damos las herramientas, no acudimos, no los apoyamos, estos niños lamentablemente van a vivir en un duelo permanente. Van a tener alteraciones de la conducta que se van a demostrar con violencia, con agresión o con sumisión o con tristeza. Y aquí vemos en estas imágenes los dos casos. Una niña triste, una niña alejada, una niña aislada y un niño agresivo, un niño bravo, un niño molesto con los demás niños. ¿Van a tener dificultades en el rendimiento escolar? Por supuesto que sí. Si nosotros no hacemos las intervenciones en el momento en que se necesitan, por supuesto que estos niños van a tener un rendimiento escolar que va a ir hacia abajo. Pueden que al principio eran niños con muy buenas notas, cuando vivían con su familia o cuando estaban con su familia, en el caso de los que se fueron y dejaron a sus hijos atrás, o en el caso de los que han sido violentos, puede que sus hijos también tengan buenas notas, pero que en la parte social son niños que son agresivos, violentos y que quieren ser líderes emocionales, pero al final no son líderes. Solamente se manejan con el liderazgo de la violencia y eso no es ser un buen líder. O no es ser un líder. ¿Qué debemos hacer ante el acoso escolar? Primero nosotros como orientadores debemos hablar como personas que vamos a intervenir, como psicopedagogos que van a intervenir, como psicólogos que van a intervenir, deben hablar con la víctima, deben acercarse a él, deben entenderlo, pero deben dejar de que este niño, niña o adolescente se desahogue con ustedes. Pregunta qué puedes hacer para ayudarlo. Nunca lo acuses. Siempre debes estar allí para que él sienta tu apoyo. No, escúchalo detenidamente. Recuerden que hasta en la LONNA está establecido el derecho de escuchar en los niños. Entonces debemos escucharlo claramente, debemos escucharlo y entender, sin sacar conclusiones al respecto y mucho menos decírselas. Debemos hacerles saber que nos preocupa su bienestar, que estamos angustiados ante la situación que está padeciendo. Debemos ir más allá de lo que es el núcleo escolar, ir y conseguir la confianza de este niño, niña o adolescente para que nos cuente qué pasa en su familia. Debemos luego hablar con un adulto en quien confiar, porque recuerden que si la agresión viene de casa,
lamentablemente este niño, al contrario, va a ser víctima de lo que tú le digas al padre, a la madre, si son quienes lo violentan. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos primero investigar, volvernos investigadores para ver el ambiente que rodea a este niño, niña o adolescente. Vamos a tomar una posición adecuada. Debemos estar claros en lo que vamos a hacer. No debemos repetir rumores. No, que lo que pasa es que en la casa de este adolescente es esto. No, debemos nosotros verificar la situación de este alumno. Debemos enfrentar la violencia. Venga de donde venga. No debemos permitir que eso pase. Y lo más importante de todo, debemos prevenirla. Debemos educar a nuestros niños, niñas y adolescentes desde los primeros años de lo que es el ámbito escolar, desde los preescolares, los maternales, a que los niños no sean víctimas de violencia, a que los niños rompan el silencio y a que los niños puedan también establecer lazos afectivos con docentes, con orientadores, con psicólogos, que los ayuden a manejar este tipo de situaciones. La familia. La familia es la base de la sociedad, pero es la principal que tiene yo digo que la que lleva todo esto dentro de sí. Entonces, por eso tenemos nosotros que entrar en la familia. De alguna manera, en aquellas víctimas de acoso escolar, como los acosadores, debemos nosotros buscar y revisar qué tipos de familias son, donde hay vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio o la unión estable de hecho, donde sus hijos son hijos de sangre, o si tenemos una familia que tiene hijos en colocación, hijos adoptivos, y qué tipo de vínculos tiene, o si son una familia que han dejado atrás a sus hijos y que los niños ahora solo se encuentran con los abuelos, o solo se encuentran en tal caso con los primos, los hermanos o los tíos, y ni los padres ni los abuelos están en su núcleo familiar, o si ninguno de los demás está y solo están los niños con los abuelos. La importancia de la familia. La familia es el componente fundamental de toda sociedad. Cada individuo unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse. Si nosotros como psicólogos, como orientadores, como docentes de una escuela, podemos ayudar a estos acosadores, a estas víctimas a través de su familia, vamos a lograr que el acoso escolar disminuya. Pero debemos enfrentar este acoso escolar y debemos hacerlo a través no solo de la atención que podamos brindarle a la víctima y al acosador, sino la atención que nosotros podamos darle a la familia. En ese está el éxito. Y por supuesto, en lo que es la vigilancia dentro del ámbito escolar, pero del seguimiento y control que se le dé a esa familia, tanto de lo que es la víctima como el acosador. Ese va a ser el éxito en lograr que el acoso escolar disminuya. Muchísimas gracias. Ha sido todo por de la unidad número 1, el acoso escolar. En la próxima clase veremos lo que es, aquí tengo yo, lo que es las unidades que vamos a ver y vamos a desarrollar los roles dentro del acoso escolar, las nuevas tecnologías y acoso escolar, el ciberbullying, que es ahorita muy notado, aunque como estamos en lo que es el escenario COVID, pues ha disminuido dentro de las escuelas el acoso escolar, pero dentro de las redes sociales se mantiene, pero bueno, muchísimo, con más frecuencia, muchísimo, está la llama encendida en el ciberbullying. Y tenemos el protocolo del ciberbullying, la intervención escolar, y luego tendremos lo que es la revisión o vamos a tener una nutrición entre nosotros mismos, entre lo que vamos a hacer y lo que vamos a entender. Yo les envié cómo van a ser los trabajos dentro de las unidades. Tenemos infografías, tenemos mapas conceptuales, tenemos algunos desarrollos de informes,
pero sobre todo me gusta practicar con ustedes, platicar en torno a lo que es el grupo de WhatsApp que vamos a tener abierto ante cualquier duda, cualquier inseguridad, cualquier duda que tengan ante las unidades y cualquier fortalecimiento. Quiero felicitar a una de las jóvenes que me envió un mensaje la semana pasada, cuando estábamos precisamente algunos conversando de que habíamos abierto ya el grupo. Bueno, la primera alumna que me escribió se fue objeto de un manual, un regalo de un manual que se llama Manual de Salud Mental para los Docentes, el cual también le voy a estar regalando, obsequiando a aquellos alumnos que tengan la más alta nota en cada una de las unidades. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo a sus órdenes. Ustedes ya tienen mi número de teléfono, ya nosotros tenemos nuestros correos también, así que estaremos en línea en las clases que a continuación en las próximas fechas estén establecidas. Muchísimas gracias, un abrazo.